A veces no es depresión, no es distimia, simplemente es cansancio, es agotamiento emocional. No podemos más y sin embargo seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir, no podemos tomar pausas, no podemos hacer nada porque tenemos demasiadas responsabilidades. El día de hoy vamos a hablar precisamente del cansancio que es tan profundo que se siente hasta en el alma. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Ese cansancio no viene de llorar, ni de estar triste, ni de estar deprimido, sino más bien viene de sostener demasiado por demasiado tiempo. Yo creo que muchos de ustedes se han de sentir así. Es un cansancio más profundo, es un cansancio que le llamé del alma. Algo que tengo que aclarar en este punto es que el alma como tal no es un objeto de estudio de la psicología. Ustedes saben que la palabra psicología no se escribe psico, sino psico con una P. Y esto es porque viene de una palabra griega que se llama psi. Y esta letra forma la palabra psique, que habla principalmente del alma, porque fue el primer uso que se le dio, psique como alma, pero también como mente. Y de ahí sale la raíz etimológica de la palabra psicología, que sería el estudio de la mente, pero también por ahí tiene que ver con el alma. Sin embargo, la psicología no es como tal una ciencia, por algunas razones. Una de ellas, la principal, es que la mente o el alma no está demostrada su existencia porque no se aplica o no se alinea con los pasos del método científico, ya que no es observable, no es medible, no es repetible, no es comprobable. Entonces intuimos por nuestra experiencia interna que existe algo similar a lo que tenemos conceptualizado como un alma o una mente, pero no existe. Entonces el día de hoy yo utilizo esta palabra del cansancio del alma, pues como esa cosa que nosotros sentimos y percibimos, a pesar de que no es el objeto de estudio de la psicología, pero ustedes entienden el uso que se le da a esto que me refiero yo como cansancio del alma y que lo voy a estar repitiendo durante esta plática. Solo quería hacer esa anotación, esa aclaración y también, bueno, como un pequeño breviario cultural. Y para terminar ese breviario cultural, la psicología tiene un matiz un poco más científico cuando nos dedicamos a estudiar las conductas, porque las conductas sí son medibles, sí son repetibles, sí son observables y sí se apegan al método científico. Por eso es que los psicólogos, como les decía, tenemos tres materias primas, que son las conductas, las emociones y los pensamientos. Y aquí es donde nosotros trabajamos para tanto para estudiar y experimentar como para ayudar a los pacientes a poder modificar. Y también en muchas ramas, porque hay psicología laboral, psicología educativa, psicología social, psicología clínica, que es la que yo hago, y otros tipos de psicología. Muy bien, dicho esto, estábamos hablando de este agotamiento, de este cansancio, y algo que tenemos que saber es, bueno, que el agotamiento emocional que aparece cuando, cuando eres fuerte todos los días, cuando somos responsables todos los días, cuando estamos disponibles todos los días y estamos resolviendo todos los días, que muchas veces es lo que definimos como la vida adulta, como la vida de papás, ¿no? Uno dice, pues es que yo no me puedo tomar un descanso porque si no mis hijos no comen, no desayunan, no se visten, no se bañan, o como adultos, pues sí, pero pues quién va a ir a abrir la oficina, quién va a estar atendiendo a los clientes o quién va a hacer todo lo que diga el jefe. Entonces hay situaciones en las que no podemos parar, en las que nosotros tenemos que estar cumpliendo todos los días y esta constancia nos va a generar este agotamiento, este desgaste emocional y bueno, pues no se va a notar por fuera, porque como lo hemos platicado ya, seguimos funcionando, no podemos parar, pero por dentro nuestro cuerpo comienza a pedir pausas y nuestra mente empieza a pedir silencios
y pareciera casi casi que nuestro corazón empieza a pedir un respiro. Y a veces ocurre, y esto pasa mucho en terapia, que el cuerpo nos empieza a dar muchas señales de muchas cosas, por ejemplo, de un descanso, de parar, de bajarle. Y no queremos eso, nosotros queremos encontrar la forma de que el cuerpo deje de darnos esas señales. Es un poquito ilógico cuando lo vemos de esta manera. No se trata de decirle al cuerpo cállate y sigue trabajando, sino de que nosotros le pongamos atención al cuerpo y ver, bueno, ¿y por qué me está pidiendo que pare? ¿Por qué me está pidiendo que disminuya la intensidad de este cumplimiento? Pero a veces nos cuesta mucho trabajo escuchar esas señales. ¿Por qué? Porque hay presiones externas, porque hay una cultura, porque hay hábitos, porque hay muchas cosas que se nos han enseñado de que debemos de continuar cumpliendo y resolviendo y haciendo muchísimas cosas. El día de hoy, pues vamos a hablar de este agotamiento que no es tristeza, no es depresión y no es distimia, como ya lo hemos visto en pláticas anteriores. Esto más bien de lo que estamos hablando es de una saturación emocional que va a emerger cuando tu alma lleva cargando cosas que no ha tenido tiempo de procesar. Las estamos cargue, cargue, cargue y a lo mejor no ni siquiera hemos pensado por qué, no nos las hemos cuestionado o incluso no sabemos ni por qué las hacemos y si realmente nos están siendo de utilidad. Y el día de hoy vamos a cuestionarnos esto. Y bueno, lo primero de lo que vamos a hablar para irlo entendiendo es qué es este agotamiento emocional, qué es a lo que me refiero, a lo que estamos hablando el día de hoy y cómo se diferencia de la depresión y de la distimia, que son temas que ya hemos tocado en pláticas anteriores. Y bueno, el agotamiento emocional es una saturación interna por carga prolongada, tareas, responsabilidades, presión, expectativas, cuidado de otros, exigencias laborales, carga mental. Todo esto nos va a ir saturando. Todo esto es lo que nos representa cargas prolongadas, como les decía. Cargas que tienen años, tal vez décadas, y que nosotros pues las cumplimos porque tenemos que cumplirlas, pero que cuando nos damos cuenta tenemos un desgaste profundo que no es, como les decía, no cumple como tal las características de una depresión o de una distimia. La vez pasada que hablábamos de la distimia, algunas personas me decían, es que creo que yo la tengo. Y ya cuando platicábamos decíamos, no, pues es que no la tengo. O sea, se parece, pero no la tengo como tal. Entonces, no necesariamente se trata de decir, ah, tengo depresión, tengo distimia o tengo un agotamiento emocional. A veces es mucho más útil entender cómo me estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando. El diagnóstico es muy útil, pero no siempre va a ser tan necesario si yo entiendo qué le está pasando a mi cuerpo, qué le está pasando a mi mente y qué es lo que me está sucediendo. Aquí no estamos hablando de una tristeza profunda, como la depresión, y tampoco es una nube gris que está todo el tiempo sobre nosotros, acompañándonos a lo largo de todo el día, todos los días, como la distimia. Va a ser más como un desgaste progresivo, como si tu sistema se estuviera sobrecalentando y funcionando en piloto automático. Entonces tenemos ciertos malestares que no entendemos, que a lo mejor ni siquiera nos paramos a ver claramente. Sabemos que está ahí, sabemos que nos está afectando y empezamos a normalizarlos. Pensamos que es parte de la vida, que es parte de la vida adulta, que es parte de la vida de ser trabajador, sin darnos cuenta de que vamos en piloto automático y hemos estado así por años. No hay una desesperanza aquí como con la depresión, ni un estado crónico de ánimo bajo como con la distimia. Este agotamiento se siente, como les decía, como este desgaste, como esta sobrecarga que nos va a ir provocando una desconexión emocional. Es muy común que nos pregunten cómo te sientes y digamos bien,
o mal, pero nos es muy difícil decir bien cómo o mal cómo, porque no sabemos, a veces no tenemos las palabras o el conocimiento para expresar cómo me siento. Por eso siempre es que trato de que aprendamos palabras nuevas sobre las emociones para que podamos describir cómo nos sentimos, pero les hago énfasis en que el primer paso es conocer las emociones, porque a veces no las conocemos porque tenemos una desconexión emocional. No sabemos y no contactamos con las emociones. Decimos, pues me siento de alguna forma que no distingo cuál es. No conecto, no la distingo, no la conozco. Y como no la conozco, pues obviamente ya no la puedo reconocer. Entonces es bien importante que nosotros empecemos a conectar con nuestro cuerpo y con nuestras emociones para que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que nos pasa. Imagínense que las emociones son como sabores. Ahora imagínense que ustedes comen y solo saben que la comida o les sabe rica o les sabe fea, pero no saben a qué les sabe. Y entonces pues se comen un helado, se comen una pizza, se comen un brócoli y todo les sabe igual. Y pues no, ¿verdad? Definitivamente el helado no sabe igual al brócoli o a la pizza. Entonces, el conocer estos sabores nos da una experiencia mucho más rica. Nosotros podemos decir, pues sí me gusta la pizza, pero me gusta, a mí Rafael, a mí me encanta que tenga pimiento, porque el pimiento le da un sabor como muy especial. O por ejemplo el helado, a mí me encantan estos helados de mango con chile, con chamoy, porque son riquísimos. Es un tipo de sabor que a mí me gusta mucho. Y hay otros sabores como chocolate o vainilla que sí me gustan, pero no se me hacen tan especiales. Entonces, cuando uno va conociendo diferentes sabores, les digo, podemos tener una experiencia mucho más rica. Y lo mismo va a pasar con las emociones. Cuando yo logro conocer y reconocer estas emociones en mí, como la alegría, el enojo, la culpa, la vergüenza, el orgullo, etcétera, nosotros vamos a tener una experiencia mucho más rica porque sabemos lo que nos está pasando. Y por ejemplo, cuando tenemos emociones negativas y logramos expresarlas, va a ser mucho más fácil que nosotros le hagamos entender a los demás qué es lo que nos está pasando. Y eso va a hacer también que nuestras relaciones interpersonales sean más saludables, sean más sanas, porque podemos entablar un diálogo acerca de lo que estamos sintiendo en lugar de terminar agrediéndonos por aquello que sentimos. Y bueno, aquí en esta desconexión emocional, en este agotamiento del que estamos hablando, la sensación clave va a ser ya no puedo más, pero tengo que seguir. ¿Cuáles son las señales de este cansancio del alma? Vamos a empezar con el cansancio existencial. No es un cansancio nada más del cuerpo, sino es un cansancio de sentido. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué caso tiene hacerlo? Y muchas veces no le encontramos el sentido a las cosas que estamos haciendo. Las hacemos porque tenemos que hacerlas, las hacemos porque tenemos que cumplir, porque hay una exigencia, pero a veces no le encontramos ese sentido a lo que estamos haciendo. Después vamos a tener una saturación emocional en donde nos cuesta sentir o sentimos demasiado. Y a veces esto que sentimos demasiado lo sentimos de golpe y sin un equilibrio. Entonces, esta saturación emocional pues obviamente está muy alejada de el equilibrio emocional que nos mantiene, perdón, que nos permite sentir y al mismo tiempo poder reconocer y expresar las emociones. Vamos a tener una irritabilidad leve, no tanto por tristeza, sino porque tu sistema está sobresaturado. Cuando hablamos de irritabilidad, muchas veces pensamos de enojo. Ay, es que estoy irritable. Pero no, la irritabilidad aplica con todas las emociones. Lo que pasa es que una irritabilidad, véanla como la emoción a flor de piel.
Cuando tenemos una emoción a flor de piel, a lo que nos referimos es que casi la tocas y brinca, ¿no? Así como que apenas me tocaste y me super enojé. Bueno, pues va a suceder con todas las emociones. Apenas lo tocas tantito y vas a enojarte, pero también vas a entristecerte, o vas a ponerte súper celoso, o vas a ponerte muy alegre, muy contenta, muy lo que sea. O sea, las emociones están ahí a punto de brincar, a punto de estallar y a su máximo nivel. Bueno, aquí no es a su máximo nivel, como les decía, aquí es leve. Esta irritabilidad es leve, pero es constante y va a estar ahí. Como el motor del refri, que está todo el tiempo el run, 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 ¿verdad? Todo el tiempo funcionando para lo que suceda. Y bueno, esto nos va a traer una carga mental elevada. Aunque tú no estés haciendo una actividad física, tu mente nunca descansa, como les decía, igual que el motor del refri, que a esto le llamamos un estado de alerta continuo, en donde nuestro cerebro va a estar trabaje y trabaje y trabaje sin poder descansar, porque todo el tiempo estamos ideando algo, o estamos tratando de resolver algo, o estamos tratando de recordar algo, o estamos repasando los pasos de lo que hicimos o de lo que vamos a hacer, pero nuestra mente está todo el tiempo en actividad, en alerta constante, sin un descanso y sin una pausa. También vamos a tener una desconexión de lo que antes era importante, de lo que antes te importaba. No por depresión, sino más bien por sobreuso emocional. Llegamos a desensibilizarnos, estamos pensando tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en algo que vamos a tener este tipo de desconexión de, como dicen, que las cosas por servir se acaban. Entonces vamos a llegar a esta desensibilización por tanta saturación. Vamos a tener una fatiga narrativa. Nos va a empezar a costar el contar nuestra propia historia o el explicar qué nos pasa. Muchas veces ya no queremos estar explicando lo que está sucediendo, ni lo que estamos sintiendo, ni lo que estamos pensando. Y a veces ya no queremos ni poner límites porque estamos fatigados. Y cuando lo pensamos decimos es que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La cosa no cambia, no avanza, no evoluciona. Estoy harto, estoy harta de hacer siempre lo mismo y ya no tenemos ganas de darnos a entender, de explicar, de decir. También vamos a tener una hiperresponsabilidad porque nos sentimos a cargo de todo y de todos. Para eso les recomiendo, lo tengo en el consultorio, el libro de Doña Huevotes. Para esas personas, sobre todo mujeres, pero para todas las personas que siempre están cargando con todo, que no es cierto eso de siempre y todo, pero así lo sentimos. Sentimos que siempre estoy cargando con todo y que nunca me ayudan con nada. Les recomiendo ese libro de Doña Huevotes para que aprendamos a delegar y a compartir la carga con los demás, porque obviamente nos va a llevar a una fatiga, a un cansancio, a un desgaste como el que estamos hablando el día de hoy, por estar a cargo de todo y de todos, de los hijos, de la casa, del trabajo, del jefe, y de repente resulta pues que yo hago el trabajo de no sé cuántas personas porque soy el único o la única que sabe hacerlo. Todo esto me va a llevar a tener una sensación de estar partido en mil pedazos, pero pues no estamos presentes en ninguno. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pues tenemos todas estas sensaciones que nos indican que tenemos un cansancio emocional profundo, este desgaste, y el problema no es la emoción en sí, más bien es que te quedaste sin espacio interno para sostener más. Pero la pregunta es, ¿tenemos que sostener más? ¿Tenemos que aprender a hacer más cosas? ¿Tenemos que tomar más cursos, más diplomados, desarrollar más habilidades para poder rendir? Porque creo que ese trabajo nunca se va a acabar. Y si no paramos,
pues no es como que el mundo nos vaya a decir, ah, ok, ya descansa. Eso es parte del autocuidado. Somos nosotros los que tenemos que darnos esas pausas, esos descansos para poder mejorar. Pero bueno, ya me estoy adelantando un poquito. ¿De dónde viene este agotamiento emocional? Bueno, tenemos que entender primero que las raíces son profundas. No es algo superficial, porque viene de años y años de estar resolviendo y todo esto sin un espacio para procesar. Esto viene de ir sosteniendo los conflictos familiares, los conflictos laborales o emocionales o de pareja, mientras nadie nota la carga real. Pareciera que me dice mi hijo el otro día, estábamos hablando de comida. No me acuerdo qué me dijo mi hijo, pero era algo de comida gratis. Entonces me dijo, hay que aprovechar porque es gratis. Dice, yo quiero aprovechar porque es gratis. Dice, así no voy a tener que pagar la comida. Y le digo, oye, ¿cuándo en tu vida has pagado algo de comida? Y se queda pensando, él es menor de edad todavía. Se queda pensando y me dice, no, pues nunca, algo, pues no, nunca, siempre le he pagado yo, tu mamá o lo que quieras, pero tú nunca has pagado comida, entonces toda tu comida ha sido gratis siempre, ¿no? Entonces a veces, en este ejemplo de los hijos, ellos no se dan cuenta de la carga que llevamos los papás. ¿Por qué? Porque no la ven, porque no les toca, porque no les corresponde. Y nosotros, pues estamos todo el tiempo, no sé, trabajando para conseguir el dinero o trabajando para tener la comida sobre la mesa, todo lo que implica la preparación y el lavar los trastes y el lavar la ropa y el tener todo listo y que las demás personas no lo ven. Que a lo mejor mi jefe en el trabajo me pide algo y él no sabe cómo lo hice, él solo sabe que lo hice. Y entonces estamos sosteniendo todo esto que los demás no lo ven y como les decía, tanto en los conflictos familiares o de pareja. Y también esto viene de vivir en modo alerta, como les decía. La ansiedad y el estrés son modos alerta. Y nosotros cuando estamos en esta situación, pues estamos anticipando, estamos previniendo, estamos corrigiendo, estamos cuidando, estamos apagando incendios. ¿Por qué? Porque cuando se trata del estrés, estamos en la exigencia de este momento. Y cuando estamos en ansiedad, estamos anticipando todo lo que va a suceder y estamos preocupándonos por esas cosas que nos resultan peligrosas o amenazantes que podrían suceder. No importa si son peligros graves, como peligro de muerte, o un peligro súper chiquitito como ¿y qué me va a decir la vecina si le voy y le toco que mueva su coche? Ajá. Entonces, no importa si es grandotota o chiquitita, pero el estar en modo alerta, les decía, es igual que estar como el motor del refrigerador, en constante trabajo, en constante labor. Y nosotros no somos como el motor del refri, nosotros somos como el motor de una licuadora. Piénsenlo, una licuadora, si nosotros la utilizamos, es como el zzz, zzz, ¿no? La licuadora está diseñada para realizar un esfuerzo grande, un gran esfuerzo, pero por periodos cortitos. Así somos nosotros. Si nosotros dejáramos prendida una licuadora por mucho tiempo, vamos a pensar una hora, el motor de la licuadora se quema. Y eso nos pasa exactamente a nosotros. Cuando tenemos periodos largos de modo alerta, nuestro motor se quema. Y de ahí viene el término del burnout. Si a ustedes les ha ocurrido o lo han visto en el trabajo, hay personas que tienen esto del burnout, que también se le llama el quemado, se dice pues la persona se quemó, porque ya no rinden el trabajo y ya no encuentran motivación para realizar el trabajo y a veces estas personas ya no se pueden conservar en el trabajo, a veces se les incapacita o de plano se les llega a despedir o algo porque ya no funcionan, están quemadas como ese motor porque definitivamente no estamos diseñados como ese motor del refrigerador que puede durar años trabajando. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es conectar periodos de estrés
con otros periodos de estrés y con otros periodos de estrés y a veces me estreso por el trabajo y llego a la casa y me estreso por los hijos, por la tarea y la comida y luego por la pareja que ya tengo algún conflicto y cuando me doy cuenta tengo 1 año, 2 años o 5 años en un estrés continuo sin haber parado, sin saber hacer pausas. ¿Por qué? Pues porque no nos permitimos descansar, no nos permitimos tener estas pausas, porque pensamos que si nos detenemos, todo se va a derrumbar. Y es que si yo no cocino, nadie cocina. Y es que si no, yo no llevo a los niños al karate, los niños no van al karate. Y es que si yo no entrego el reporte, nadie lo entrega. Y es que si yo no hago esto, nadie en la oficina sabe qué hacer. Y entonces pensamos que todo se va a derrumbar si no intervenimos nosotros. También ocurre por querer hacer las cosas bien y siempre, ay, uy, por querer hacer las cosas bien y siempre en todo y para todos. Pensamos que tenemos que estar disponibles, que tenemos que ser, así como el libro de Doña Huevotes, tenemos que ser los que estemos siempre haciendo, siempre cumpliendo, siempre cargando. Y eso es imposible. No podemos hacer eso. O si lo intentáramos, ¿cuál sería el costo? Y es de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuál es este costo emocional y físico y mental de estar en este modo de no parar y de querer hacerlo todo para todos? Y bueno, todo esto viene porque nuestra cultura glorifica la productividad y castiga las pausas, castiga el no hacer nada, la improductividad, el ser flojo, el ser huevón, el ser un bueno para nada. Entonces a veces no podemos ni tomarnos un descanso porque somos juzgados duramente. Todo esto ya se los había comentado y se los vuelvo a comentar. Viene de la teoría de la sociedad del cansancio. Si alguien quiere saber más sobre este tema, yo les recomiendo que aquí en YouTube hagan una búsqueda de la sociedad del cansancio. Es interesantísimo porque no es nada más nuestra cultura, es una cultura global y tiene mucho que ver con la época en la que estamos viviendo. Ahí se los dejo. Queda la recomendación para que ustedes conozcan más y ahonden más. Se les va a hacer súper interesante porque a mí cuando un maestro del doctorado nos habló de esto y nos lo puso para que conociéramos, pues me pareció muy, muy interesante. Y bueno, también todo esto viene de un cuerpo, nuestro cuerpo, que lleva demasiado tiempo pidiendo menos cuando nosotros le seguimos dando más. Lo que decía, que no, en lugar de escuchar y hacerle caso, escuchamos y le decimos, no, tú cállate y desarrolla más tus habilidades o aprende más para que podamos hacer más cosas. Por eso tenemos que escuchar ese cansancio y aprender a no ser perfectos. Este cansancio del alma nace donde hay un exceso, no donde hay un vacío. Nuestro cuerpo no está triste. Tú no estás triste. Estás saturada. Estás saturado. Y bueno, pues como normalmente lo hacemos, como lo hago en estas pláticas, quiero que veamos qué podemos hacer ya desde hoy para empezar a cambiar. ¿Cómo empezar a sanar? No cambios romantizados, no cambios basados en la fantasía, sino algo real, algo que nos funcione. Entonces les voy a dar algunos tips de cosas que podemos empezar a hacer desde hoy. Y el primero que les quiero recomendar es que nos empecemos a permitir pausas sin culpa. Yo sé que algunos de ustedes pueden llegar a sentir culpa y no es como que, pues quítate la culpa y ya, qué padre sería. Pero sí tenemos que empezar a trabajar esa culpa, diciéndonos a nosotros mismos, merezco una pausa, necesito una pausa para poder seguir rindiendo. De esa manera le vamos a explicar a nuestra culpa, a nuestra mente, a nuestras creencias, que si nosotros no tenemos pausas, va a llegar un momento en el que algo nos ponga esa pausa. Si no soy yo, va a ser algo más. Y puede ser una gripa, puede ser otra enfermedad como artritis, gota, una parálisis, algo. Puede ser el hospital.
algo me va a poner una pausa. Entonces prefiero ponérmela yo como un autocuidado a tener que llegar a algo más grave. Y eso hace que mis creencias digan, oye, tienes razón. Y entonces ya no siento culpa o empiezo a trabajar esa culpa, empiezo a suavizarla para que mi culpa empiece a irse lentamente de aquí. Pero soy yo el que tiene que hacer ese cambio de creencias. Descansar, pues es una necesidad fisiológica, es una necesidad de nuestro cuerpo, no es un lujo moral. Eso tenemos que entenderlo y explicárnoslo a nosotros mismos. Tenemos también que renegociar las cargas. No puedes seguir sosteniéndolo todo. Tienes derecho a soltar y redistribuir. Ajá, podemos con todo, pero no al mismo tiempo. No en el mismo modo. No tenemos que ser necesariamente nosotros los que hacemos las cosas. También podemos delegar, podemos supervisar, podemos asegurarnos de que las cosas se hagan. En el trabajo podemos empezar a repartir esa carga con las personas a las que realmente les corresponde. O si tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que enseñarles a hacer las cosas. Si en la casa tenemos hijos a nuestro cargo, también. Tenemos que enseñarles que los niños chiquitos o los adolescentes no se les va a caer la mano si nos ayudan y menos si se encargan de sus cosas, a levantar sus trastes, a lavar sus trastes, a poner la mesa mientras yo estoy calentando la comida, a que hagan cosas que pueden hacer por su edad. En internet, también en Google, busquen actividades que pueden hacer los niños según su edad. Y ahí van a ver un montón de cosas que de repente decimos, ¿en serio? O sea, un niño de 4 años ya puede, no sé, barrer el patio y mi hijo de 17 no lo hace porque pienso que lo va a hacer mal y a veces somos nosotros los que tenemos esos impedimentos. Entonces vale la pena que busquen esta imagen para que ustedes vayan viendo con qué cosas les pueden ayudar sus hijos y cuáles cosas ni siquiera son ayuda, sino que deberían de ser sus obligaciones. Y muchas personas me dicen cosas raras, ¿no? Papás, ¿a qué edad los hijos pueden tener obligaciones? O también me dicen una cosa bien rara con la que nunca he estado de acuerdo, que dicen, es que yo no quiero que mi hijo haga las cosas por obligación, yo quiero que las haga por gusto. Ay, no hagan eso. Ningún niño que yo conozca va a la escuela por gusto. Hay que llevarlos, es su obligación, van obligados. El niño no se quiere levantar a las 5 de la mañana o 6 o 7 de la mañana y con este frío ir a la escuela. Ya que están ahí se la pasan bien, porque es divertido, porque ven a los amigos, porque juegan y también estudian. Pero de entrada los niños no quieren ir. Es una obligación y hay que obligarlos. No se quieren comer la sopa, prefieren comerse un gansito. Hay que obligarlos. Entonces también en la casa tienen que tener obligaciones. Y la pregunta que yo le hago a estos señores cuando me dicen yo no quiero que mi hijo tenga obligaciones, yo les pregunto, ¿qué quieres? ¿Tener un hijo obligado o tener un hijo desobligado? Ahí es cuando les cae el 20, ahí es cuando dicen, no, pues yo no quiero tener un hijo desobligado, yo quiero tener un hijo obligado. Entonces, tienes que ponerle obligaciones. Todos tenemos obligaciones. Por ejemplo, yo tengo que trabajar. Esa es una obligación. Yo tengo que atender a mis pacientes. Lo hago con mucho gusto, porque me gusta hacerlo. Incluso muchas veces es hasta divertido. Pero eso es porque yo ya le encontré el gusto. No deja de ser una obligación. Entonces tenemos que entender nosotros que los hijos tienen que tener obligaciones. Y si lo hacen con gusto, que mejor. Pero si lo hacen sin gusto, no importa. Es su obligación. Igual que nosotros, pues tenemos que hacer cosas por obligación. Y de esa manera, en lugar de que yo haga 10 cosas, pues a lo mejor hago 6 y a uno de mis hijos le reparto una, a mi otro hijo otra y a mi pareja 2 más. Y entonces ya no tengo que cargarlo yo todo. Ajá. Y ahí es donde podemos, como les decía, renegociar esas cargas. También tenemos que bajar las expectativas internas. La autoexigencia es como una gasolina para el agotamiento. Entonces, nosotros tenemos que bajar estas expectativas, tenemos que volver reales nuestras expectativas.
nosotros tenemos que entender de qué somos capaces, cuánto tiempo tenemos, qué acciones tenemos que realizar. Queremos hacerlo todo en muy poco tiempo y terminar rápido para hacer más. No, tenemos que tener expectativas más reales, que se ajusten a lo que tenemos y como decía, redistribuir cargas también en el tiempo y en el calendario, no nada más entre las personas. Otra cosa que podemos empezar a hacer desde hoy es tener una regulación somática. Somática significa del cuerpo. Tu cuerpo necesita despresurizar, necesita sacar esta presión, no necesita más motivación. Digo, en estos casos, si me estás diciendo que no haces las cosas porque te da flojera o porque estás desmotivada, desmotivado, ese es otro tema. Estoy hablando de las personas que están demasiado motivadas para hacer todo y muchas cosas. Aquí lo que necesitamos es más bien despresurizar, empezar a relajarnos, bajar la presión, bajar el estrés, bajar la ansiedad, ¿sí? Y bueno, también necesitamos higiene emocional. Tenemos que empezar a organizar las tareas, tenemos que empezar a poner límites. Necesitamos tener momentos de silencio, necesitamos tener rutinas de descarga. Y esto mucha gente no lo tiene. Yo les pregunto, ¿y tú cómo te relajas? ¿O qué te relaja? Y dicen, no sé. No tengo idea. Como que no. Muchas veces no tenemos claro cómo relajarme. Tener una rutina de descarga. ¿No? Hay personas que los miércoles juegan dominó, que los lunes se van al cine, que todas las mañanas se sientan en su cama y se dan 5 minutos de meditación, que hacen lagartijas, que hacen yoga, y eso nos ayuda a ir descargando todo eso. Hay personas que no lo tienen. Si tú no lo tienes, empieza a pensar, bueno, ¿y qué me gustaría? ¿Qué podría hacer? ¿Qué me sería útil a mí? Es importantísimo. También vamos a poder, o les recomiendo, contactar con actividades nutritivas. No tanto como para ser feliz, sino como para volver a sentir. Actividades que nos lleven a reconectar con este sentimiento. Muchas veces decimos, es que yo antes era así, a mí antes me gustaba hacer esto, ya dejé de hacerlo. Hace rato estaba viendo un TikTok de una mujer que hablaba de colores y ella decía, ¿se han fijado cómo en el tiempo hemos ido perdiendo los colores? Antes, por ejemplo, las casas eran muy coloridas, las telas eran muy coloridas y la moda ahorita es el minimalismo. Nos gustan las paredes blancas, los tonos apagados, ¿no? Y se ve muy bonito, y la verdad sí se ve muy bonito, pero fíjense cómo vamos perdiendo el color. Y nos decía, antes las crayolas eran de 8 colores, eran 8 crayolas. Ahorita tenemos cajas con cientos de crayolas, pero son para niños. Y le dejamos los colores a los niños y los adultos los hemos ido perdiendo. Pasa lo mismo con los sentidos. Pensamos que el ser adulto es ser serio, no payasear, no reír, no disfrutar. Y esto se lo atribuimos a la vida adulta, a la vida responsable, a que ya somos viejos, a que como una persona como yo va a hacer eso. Y no es cierto. Los colores, las emociones, las actividades son para quien quiera hacerlas. Es una experiencia interna, el cómo me siento y el disfrutar. Entonces lo que tenemos que hacer es como reconectar con esos sentimientos. Es como si empezáramos a colorear nuestro mundo interno. Entonces eso es lo que tenemos que entender como una actividad nutritiva, algo que va a llenar, que va a crear mi experiencia y la va a mejorar porque la va a llenar de color, la va a llenar de vida y de sensaciones. Piensen, ¿qué puedo hacer para sentir? ¿Comer algo rico? ¿Ir a que me den un masaje? ¿Ir a una aromaterapia en donde yo pueda distinguir diferentes olores? Entonces, busquen alguna actividad que nos haga reconectar con nuestras sensaciones físico-corporales y también con nuestras emociones. Y por último, les recomiendo reescribir ritmos. Dejar de vivir como si todo fuera urgente. ¿Sí? Hay que darle
una sana proporción a las cosas. Incluso en el trabajo tenemos que entender que si el trabajo de hoy es súper urgente, mañana también va a haber trabajo súper urgente y pasado mañana igual y nunca se va a acabar el trabajo. Lo que sí se acaba es mi tiempo y es mi energía y mi familia pues va creciendo y va evolucionando y me puedo ir perdiendo de eso. Entonces, ¿a qué le tengo que poner prioridad? ¿Qué es importante? ¿Qué es urgente? ¿Qué es emergente? Y entonces tenemos que ir diferenciando para tener prioridades y, como decía, reescribir esos ritmos, saber qué hacer, cuándo y cuándo decir basta al trabajo, basta al trabajo en casa, basta a las obligaciones, ordenarlas para que no fallemos, pero tampoco que nos vivamos desgastando en este tipo de situaciones. Sanar no es recuperar energía, es dejar de perderla en lo que no te corresponde sostener. Ojo con eso. Y bueno, llegados a este punto de la plática, yo los invito a que hagamos un ejercicio vivencial que he llamado descargar para volver a sentir. Entonces yo lo que hago es invitarlos a que se sienten cómodamente o si ya están acostados también que se acuesten cómodamente, se quiten cualquier cosa o aflojen cualquier cosa que les haga sentir incomodidad y pues que cierren sus ojos si es que los pueden cerrar y respiren profundo. Hagan una respiración muy profunda y saquen el aire lentamente. Exhalando lento, lo más lento posible. Y esta vez no vamos a buscar una luz, ni vamos a buscar calma ni claridad. Más bien vamos a buscar suelo. Un lugar donde tu cuerpo pueda descansar de tanto cargar. Lleva tu atención a tu espalda, a los hombros, a ese punto exacto donde sientes que cargas el mundo. Imagina que detrás de ti hay una gran piedra plana, tibia, estable. Es tan grande como tú y tan firme como la tierra misma. Y está ahí para ti, para que descanses. Visualiza que lentamente te recargas sobre esa piedra y tu espalda la toca. Tus hombros la sienten. Tu cuerpo reconoce por fin que no tiene que sostenerse solo. Inhala nuevamente y al exhalar suelta un porcentaje mínimo de esta carga, de tu carga. No toda, solo lo que hoy puedas soltar. Siente cómo esa piedra recibe tu peso emocional sin hundirse, sin juzgarte, sin pedirte nada a cambio. Permítete descansar, aunque sea por un momento. Con cada respiración, imagina que tu espalda exhala peso. Tareas, pendientes, preocupaciones, expectativas, exigencias. No los analices, no los nombres. Solo siente que salen de tu cuerpo hacia la piedra.
Ahora lleva tu atención a tu pecho. Ese lugar donde guardas lo que callas, lo que sostienes, lo que cargas para otros. Inhala y al exhalar, deja que el pecho libere un poco del cansancio emocional que no habías dicho en voz alta. Permite que tu abdomen también participe. Inhala y exhala. Y suelta la tensión que llevas meses sosteniendo sin darte cuenta. Siente cómo, poco a poco, tu cuerpo deja de estar rígido. No porque estés mejor, sino porque estás soltando, aunque sea 1 milímetro. Estás soltando la obligación de estar bien. Ahora, imagina frente a ti una caja grande. Una caja donde puedes poner todo lo que ya no te corresponde sostener. Responsabilidades ajenas, culpas heredadas, expectativas que no son tuyas, presiones que nadie te pidió dejar, cargas mentales que nunca te pertenecieron. Visualiza que tomas una por una, sin prisa, y las vas colocando dentro de esa caja. No tienes que cerrarla. No tienes que deshacerte de ella. Solo reconocer, esto no es mío, esto ya no lo voy a cargar. Otra vez, esto no es mío, esto ya no lo voy a cargar. Permanece ahí unos segundos, dejando que esa decisión emocional te alcance. Lentamente, siente nuevamente tu espalda apoyada en la piedra. Ya no está tan tensa. Ya no está tan rígida. Ya no está tan sola. Respira hondo y deja que esa piedra, como símbolo de sostén, te devuelva una sensación. No tengo que poder con todo. Nuevamente, no tengo que poder con todo. Empieza a mover tus manos, tus piernas. Mueve tu cuello suavemente. Y vuelve a tu cuerpo, a tu respiración, a este momento. Y antes de abrir los ojos, permite que una frase se asiente en tu mente como si fuera una semilla. Libero lo que no me corresponde. Me quedo
solo con lo que es mío. Una vez más, libero lo que no me corresponde. Me quedo solo con lo que es mío. Cuando lo sientas, cuando quieras, abre tus ojos. Les agradezco mucho que hayan hecho este ejercicio conmigo. Espero que les ayude, espero que les funcione. Y bueno, llegamos a la conclusión del tema de hoy. Y bueno, pues el agotamiento emocional no aparece porque tú seas débil. Aparece porque has sido fuerte demasiado tiempo. Sin un descanso, sin apoyo, sin pausas, sin permisos. Por eso tenemos que empezar a verlo diferente. A veces pensamos que es debilidad y no. Es que hemos sido fuertes demasiado tiempo. Si no me creen, hagan el ejercicio del vaso. Un vaso, yo no tengo un vaso, pero voy a usar este frasquito. Un vaso, pues no pesa mucho. Pero si nosotros lo sostenemos y nos quedamos así 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos, el vaso va a empezar a pesar muchísimo. Entonces no es debilidad, es que estamos sosteniendo por demasiado tiempo. El cansancio del alma es una señal de que necesitamos cambiar el cómo estás cargando, cómo estamos cargando, no quién eres. No necesitas más fuerza, necesitas menos peso. Los seres humanos no colapsamos por falta de capacidad, sino por exceso de carga emocional sostenida. Sanar el agotamiento es un acto también de valentía. Es reconocer que ya no puedes seguir al mismo ritmo, con las mismas cargas y sin espacio para ti. Por eso es parte del autocuidado. Cuidarnos a nosotros mismos es un acto de amor propio y de valentía. Y empezar a reorganizar tu vida poco a poco en torno a un principio muy simple. Tu alma también merece un descanso. Y, me pasé. A veces, ya como reflexión final, a veces descansar no es detenerte, es volver a ti. Hay que regresar a nosotros mismos, hay que regresar a las sensaciones, a enriquecer nuestra vida y nuestra experiencia subjetiva, interna. Por eso les decía hace rato esto de reconectar. Reconectar va a ser volver a ti. Te agradezco muchísimo que hayas visto la plática, que hayas llegado hasta este punto. Te pido que me regales un like y si sabes que esta plática le va a servir a alguien, compártelo. Y si quieres participar en la grabación de estas pláticas, abajo te dejo los datos para que te suscribas a mi servicio privado de Tribu en Proceso. Es un grupo de WhatsApp en donde yo comparto los enlaces de las pláticas y podrás estar presente en la grabación de este episodio. Además recibes un ebook correspondiente al tema del día de la plática y también recibes el enlace de la plática previo para que tú puedas volverla a ver, o si es que no la pudiste ver en vivo, que la puedas ver de forma anticipada y no 2 meses después de haberse grabado como se ve en YouTube. Te agradezco muchísimo, te envío un saludo y recuerda darle like y suscribirte al canal.